what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me. Me parece adecuado comenzar este video tratando de dejar claras algunas preguntas. ¿Qué es el mal? ¿Es una entidad tangible? ¿Una energía oscura que nos corrompe desde fuera? ¿O es algo más profundo? ¿Una manifestación del caos interior en la naturaleza del ser humano? Estas preguntas han sido debatidas por filósofos, psicólogos y escritores durante siglos, y en la narrativa contemporánea, pocos personajes encarnan estas ideas de manera tan aterradora como el enigmático antagonista del anime Monster. Johann Liebert es el principal antagonista del manga y anime de Monster creado por Naoki Urasawa. Los que ya conozcan la obra o la hayan escuchado mencionar en algún momento sabrán que es un personaje complejo, carismático e inteligente cuya apariencia angelical contrasta con su naturaleza profundamente malvada y manipuladora. Desde joven, Johann muestra tendencias psicopáticas, orquestando eventos que llevan a la destrucción y el caos a su alrededor, usando simplemente su inteligencia y demostrando un control increíble sobre las mentes humanas, moldeándolas a su antojo. Johann es, en esencia, un espejo que refleja el vacío y la desesperación del mundo que lo rodea. Pero para entender verdaderamente a Johann, primero debemos sumergirnos en la filosofía del mal y el caos. El mal ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia del pensamiento. Para Immanuel Kant, por ejemplo, el mal radical es una desviación de la ley moral, una elección consciente de actuar contra los principios éticos universales. Hannah Arendt, en su análisis de la banalidad del mal, nos muestra cómo los actos atroces de maldad que se han cometido pueden surgir de la obediencia ciega y la falta de pensamiento crítico a una idea o corriente verdaderamente mala, y no porque nosotros seamos los intrínsecamente malos. Pero este no es el caso. Johann no es simplemente un ser que actúa mal por ignorancia o por falta de reflexión interna. Su maldad es absoluta, consciente, de hecho, de las más conscientes que he visto. Es premeditada y profundamente arraigada en una comprensión nihilista de la vida. Acá es donde entramos en la filosofía de Friedrich Nietzsche. Con su idea del superhombre y la transvaloración de todos los valores, Nietzsche nos ofrece una visión del mundo donde el bien y el mal son conceptos falsos creados por los débiles para controlar a los fuertes. Johann, en su frialdad y falta de apego por cualquier norma moral, parece encarnar esta visión. Él no ve el mal como algo que hay que evitar, sino que lo ve como un medio, como un puente que ayuda a revelar la verdad desnuda de la existencia. Y para Johann, esta verdad desnuda es simplemente un caos sin sentido ni propósito. En este sentido, fue para mí inevitable compararlos y recordar a cierto personaje histórico de la historia criminológica del planeta entero. Y como habrán visto en el título del video, estoy hablando del mismísimo Charles Manson. Charles Manson es un nombre que a día de hoy resuena con terror en la historia criminal de los Estados Unidos. Aunque si bien no cometió los asesinatos directamente, su capacidad para manipular a otros para que lo hicieran en su nombre lo convierte en uno de los criminales más infames del planeta entero, lo cual no es poco decir. Pero surge la pregunta, ya que esto no es un anime de ficción, la pregunta es, ¿cómo logró este hombre, con una infancia marcada por el abandono y la violencia, transformar su vida en un culto de sangre y de muerte, sin haberse manchado las manos? Manson nació en 1934 en Cincinnati, Ohio, en un entorno de pobreza y desamparo absolutos, pasando la mayor parte de su infancia en correccionales, lugares donde formó su desdén y odio por la sociedad y donde puliría sus dotes y habilidades para manipular a las personas. A finales de los años 60, en medio del auge del movimiento hippie, Manson formó La Familia, un culto que combinaba drogas, sexo y una ideología apocalíptica donde él era el líder supremo. Este poseía una extraña mezcla de carisma y psicopatía,
su inteligencia le permitía leer a las personas, entender sus miedos, deseos e inseguridades y usarlos en su beneficio. Su capacidad para manipular era casi hipnótica, y aquellos que se unían a él sentían que habían encontrado una figura paterna, un líder espiritual o incluso una encarnación divina del propio Dios. Manson se aprovechó de los jóvenes vulnerables que buscaban un propósito en la vida, los aisló de sus familias y los sometió a una rutina constante de drogas, sexo y adoctrinamiento, lo cual los hacía más maleables, más fáciles de manipular en sus enfermas manos. Les inculcó una visión del mundo en la que él era el Mesías que los salvaría del inminente apocalipsis racial al que él llamaba el Helter Skelter o Hilter Skilter o como se pronuncie. Les hizo creer que la única forma de sobrevivir era seguirlo ciegamente, incluso hasta llegar a matar por él. Y si bien, como dije antes, nunca cometió un asesinato, sus palabras y su influencia eran suficientes para convencer a sus seguidores de que lo hicieran. Les lavó el cerebro hasta el punto en que pensaban que estaban cumpliendo un propósito superior, un propósito divino, para el mismísimo Dios. Usaba el miedo, la adulación y la manipulación emocional para mantener su control, siempre manteniéndose a un paso de la acción directa, estrategia que por un tiempo lo mantuvo aparentemente inocente. Sin embargo, nada es para siempre. La justicia, como siempre, tarde pero seguro, caería sobre él. Personajes como este son un ejemplo aterrador, fuera del mundo de la ficción, de cómo una inteligencia psicopática, combinada con un carisma retorcido, pueden llevar a la destrucción sin necesidad de ensuciarse las manos. Su historia nos recuerda los peligros de la manipulación y el poder destructivo que puede tener una mente perturbada cuando encuentra a aquellos que están dispuestos a seguirla. El caos en la obra de Monster no es meramente físico, es existencial. Johann no solo desata destrucción, sino que lo hace de manera que despoja a las personas de su identidad, de su razón de ser. Su manipulación psicológica lleva a sus víctimas al borde de la locura, enfrentándolas con el abismo, literalmente lo mismo que hacía el mencionado Charles Manson. Es aquí donde la filosofía del caos entra en juego. El caos no es solo desorden, es una fuerza primordial que desafía las estructuras, desestabiliza la realidad y obliga a los individuos a cuestionar todo lo que conocen. Johann es la personificación de este caos, un agente que desmantela las vidas y las mentes de aquellos que se cruzan en su camino. En este aspecto y como agente del caos me recuerda demasiado al Joker de Heath Ledger, aunque de una manera un poquito más sofisticada la verdad. Pero Johann no es un simple villano, es un nihilista en el sentido más profundo de la palabra. Para él, la vida no tiene un valor intrínseco. Sus actos de maldad no buscan un objetivo final, sino que son una expresión de su creencia en el vacío absoluto de la existencia. El nihilismo de Johann es completamente radical, a diferencia de otros personajes que pueden llegar a buscar redención o un propósito mayor en sus maldades. Johann se deleita en la destrucción por el simple hecho de la destrucción misma. En este sentido, es el espejo más oscuro y enfermo de la filosofía existencialista, que busca dar sentido frente al absurdo. Johann, en cambio, acepta el absurdo, pero en lugar de resistirlo, lo abraza, extendiendo el caos a su alrededor, actuando como un agente para este absurdo, para este caos, como si trabajara para él. Por cierto, si les interesa extenderse más en este tema filosófico del absurdo de Albert Camus, tengo un video de Berserk que explica un poco más esto y la resiliencia para superarlo. Se los estaré dejando por acá arriba a la derecha. Pero bueno, continuamos. Johann Liebert no es simplemente un monstruo, es una representación de los abismos más profundos de la mente humana. A través de él, Monster nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del mal y el caos. Nos obliga a preguntarnos si el mal es una anomalía, un error en el tejido de la realidad, o si es, de hecho, una parte integral que ya nace con nosotros. Sería literalmente la pregunta filosófica de ¿el humano nace malo o es la sociedad la que lo corrompe? La historia de Johann está marcada por un trauma infantil cuando fue sujeto de experimentos en un orfanato que buscaba crear al líder perfecto. Ocurriendo esta historia en Alemania, literalmente estaban tratando de crear un líder perfecto que reemplazara al ya conocido pintor austriaco. Johann, por culpa de este periodo de experimentación, adopta una visión nihilista del mundo, creyendo que la vida no tiene valor y que todos los seres humanos están destinados a ser destruidos.
utilizando su extraordinario intelecto para manipular a personas y organizaciones, llevando a muchos al suicidio o a cometer actos de violencia en su nombre, de nuevo, tal como el mismísimo Charles Manson. Y lo más perturbador de Johann es su habilidad para explorar y explotar la oscuridad de las personas, haciendo que sus víctimas enfrenten sus propios miedos y desesperación. Es un reflejo de la maldad pura, un ser que, a pesar de su apariencia, ha renunciado completamente a cualquier sentido de la moralidad o de la compasión. Alguien que ha perdido por completo la humanidad. Psicológicamente y analizado, puede ser visto como un sociópata altamente funcional, carente de empatía y de moralidad. Sin embargo, lo que lo diferencia es su capacidad para manipular a otros, desatando el caos no solo a través de la violencia, sino de la destrucción de las mentes y de las almas de quienes lo rodean. Johann no busca poder o riqueza. Su maldad es existencial. Busca reflejar en el mundo el vacío que él siente en su interior. Su vida, su existencia misma, es una manifestación del caos interior que lo consume en cada momento, lo que lo convierte en el espejo más oscuro de la naturaleza humana. Este anime nos deja con una inquietante reflexión sobre la naturaleza del mal. Su vida es un recordatorio de que, en ausencia del significado, el caos puede convertirse en la única verdad para una persona, y es precisamente en este vacío donde el mal encuentra su forma más insidiosa y devastadora. Como espectadores, nos quedamos cuestionando hasta qué punto el mal es una aberración externa o si, como sugiere Johann, es un reflejo oscuro y latente que ya nace en la condición humana. Al final, quizás no haya respuestas fáciles. Johann nos deja con un vacío, un reflejo del caos que acecha en los rincones más oscuros de nuestra propia psique, y en ese espejo tal vez podamos ver algo sobre nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Antes de que te vayas, como puedes ver, mi canal es bastante nuevo y estos videos tienen mucho trabajo encima, por lo cual quisiera pedirte que si te está gustando este contenido, te suscribas y dejes un like para apoyar el canal. Como puedes ver, es gratis. Yo he sido Kira y nos veremos en la próxima. Adiós.